Muy bien, buenos días con todos. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos a pocos días de llegar a quincena de lo que es el mes de marzo, ¿verdad? Ya se nos viene también lo que es la semana el feriado largo, ¿verdad? El feriado largo, pero nosotros pues no tenemos feriado, así es que no nos alegremos por ese sentido. Muy bien, entonces, como cada fin de semana ya conectándonos para dar inicio a nuestra clase de lo que es el curso más bonito, el curso de matemática. De todas maneras, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean volver a verlas, basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden visualizar las veces que ustedes crean conveniente, ¿sí? También recordarles, pues, que tenemos adicional a esto clases grabadas netamente de lo que son los temas que también están en la plataforma. Pero si después de verlas por ahí, las clases aún ustedes tienen dudas, tienen inconveniencias, cuentan con nuestros números de celulares para de esa manera también nosotros poder ir apoyándoles de una forma ya más directa, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio, como siempre, a la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo al costado para que puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando, ¿sí? Les voy a compartir pantalla para poder ya dar inicio a nuestra clase. Muy bien, ¿pueden visualizar mi pantalla, por favor? Hola, hola, aterrizando, 1, 2, 3. Por favor, me apoyan con su respuesta. ¿Se puede visualizar mi pantalla? Sí, profesora. Sí, muy bien. Muy bien, entonces ya sabemos el área, el curso que tenemos a esta hora, de 10 a 11 de la mañana, es el curso más bonito, el curso de matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy son los números naturales. Mi nombre es Lupe Montes, estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes, ¿sí? Cualquier cosa, inconveniencias, dudas, por más pequeña que se les pueda presentar, por favor, gustosa de apoyarlos, gustosa de apoyarlos. Muy bien. La clase pasada nosotros estábamos hablando de lo que eran los conjuntos, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito de lo que era la clase pasada. Cuando hablamos de conjuntos, dijimos que los conjuntos pues eran cuando nosotros juntábamos, cuando nosotros reuníamos, cuando nosotros uníamos, ya sea personas, animales, cosas, objetos, números, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para nosotros poder juntar, para nosotros poder agrupar, dijimos que debían tener alguna característica en común. Para yo decir, pues por decir, el conjunto de los números tenían que ser netamente números. El conjunto de los colores tenían que ser colores. El conjunto de personas, el conjunto de animales, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder agrupar, pues estos elementos debían tener algo en común, ¿cierto? Muy bien, entonces, la clase pasada, cuando nosotros hablamos de los conjuntos, también hablábamos de lo que era la pertenencia y la no pertenencia, ¿verdad? Sabemos que esta E, pues significa pertenece. Y esta E con una rayita significa no pertenece, ¿cierto? Cuando hablamos de la pertenencia, bueno, se habla de la pertenencia cuando un elemento tiene que estar dentro de mi conjunto, ¿verdad? Si a mí me dicen, si yo por decir tengo el conjunto A, va a ser igual. Siempre a los conjuntos recordemos letras mayúsculas y a sus elementos letras minúsculas si los elementos son letras, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, supongamos que son los elementos y a mí me preguntan y me dicen, 3, ¿pertenecerá a verdadero o falso? ¿Qué tiene que cumplir para que pertenezca? Que este elemento tiene que estar dentro de mi conjunto. Tiene que ser un elemento de mi conjunto, ¿verdad? Y entonces yo veo acá 3 y efectivamente el 3 también está dentro de A. Por lo tanto, esto sería verdadero, ¿verdad? Esto sería verdadero. Si por ahí me dicen 8 pertenece a A, 8 pertenece a A, pues vamos a fijarnos si el 8 es elemento de A. 1, 2, 3, 4, 5. No encontramos al 8. Por lo tanto, esto sería falso, ¿cierto? Y de esa manera nosotros íbamos reconociendo cuando un elemento pertenece o no pertenece a nuestro
conjunto, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más hablamos nosotros acerca de lo que vienen a ser los conjuntos? También hablábamos de la determinación de los conjuntos. Dijimos que los conjuntos se determinaban de dos formas, por extensión y por comprensión, ¿verdad? Por extensión y por comprensión. Extensión y comprensión. ¿Cuándo se dice que un conjunto está determinado por extensión? Pues cuando lo nombramos a cada uno de sus elementos. Yo digo el conjunto M es igual, por decir, 2, 4, 6, 8 y 10. Esto está determinado por extensión, porque estoy nombrando a cada elemento. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Y cómo sería la determinación por comprensión? Del mismo ejemplo. Ya no voy a nombrar a cada uno, sino que voy a buscar la característica que tengan todos estos elementos. Yo digo X, tal que X, pertenecen, esta E significa pertenece, ya sabemos, son números naturales, ¿cierto? Pertenecen a los números naturales y yo lo puedo poner así, X es menor que 11. Es menor que 11. Ojo, X se está refiriendo a cada uno de los números. Es menor que 11. Pero si yo lo dejo nada más menor que 11, pues estaría el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, ¿cierto? Y esos números no los encontramos. Acá mis números son 2, 4, 6, 8, 10. Es decir, solamente son los números pares. Entonces yo lo detallo acá y lo pongo pares. Y eso sí sería la respuesta. X tal que X son los números naturales, X menores que 11, solamente los números pares. Extensión y comprensión son lo mismo, simplemente que están escritos de forma diferente. Extensión, ya nombrado a cada elemento. Comprensión, con la característica que tengan estos elementos. ¿Verdad? Muy bien. La clase pasada también nosotros hablamos de lo que eran los conjuntos, las clases de conjuntos, hablamos del conjunto vacío, se le llamaba vacío, dijimos porque no tiene ningún elemento vacío, su propio nombre lo dice. Hablamos del conjunto unitario, aquel que tenga un solo elemento. Hablamos del conjunto finito, cuando podíamos contar la cantidad de elementos que tenía. Hablamos del conjunto infinito, cuando no se puede contar sus elementos, cuando no tienen fin esos elementos. Y hablamos del conjunto universal. Dijimos que el conjunto universal es muy diferente al conjunto infinito. El conjunto universal tiene fin, simplemente que pues es un poquito grande, del cual nosotros podemos sacar más subconjuntos, ¿verdad? Incluso les puse el ejemplo, por decir, de nuestro colegio, el colegio SANE, que sea mi universo. Dentro de esto yo puedo sacar el conjunto, por decir, por grados, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, o quizás puedo sacar más subconjuntos, alumnos que estudian por departamentos, ¿verdad? O quizás puedo sacar mis subconjuntos de este universo que tengo, solamente el conjunto de las mujeres, el conjunto de los varones, ¿verdad? Entonces, de ese universo, nosotros podemos sacar más conjuntos y poder trabajarlos. Eso era el conjunto universal, ¿verdad? Muy bien. También la clase pasada, cuando nosotros hablamos acerca de los conjuntos, hablamos de las operaciones con conjuntos, ¿verdad? Vimos netamente 3 operaciones. Hablamos de la unión, hablamos de la intersección y hablamos de la diferencia. Les voy a hacer un ejemplo para poder recordar fácilmente y rápidamente las 3 operaciones de nuestro conjunto. Si yo tengo por decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta ahí nada más. Y yo tengo el otro conjunto que va a ser el conjunto B, que va a tener por elementos a los números 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Supongamos que son los elementos del conjunto B. Entonces, con estos conjuntos yo voy a hallar las 3 operaciones que hemos visto la clase pasada. La unión, que está representado por la U, normal la U.
la intersección que está representado con la U de reverso hacia abajo. Esto es intersección y voy a hallar la diferencia. Voy a hallar A menos B y también lo que es B menos A, porque son muy diferentes. A menos B es muy diferente a B menos A. Entonces, por decir, me dicen hallar y graficar A unión B, A intersección B, A menos B, B menos A. Lo primero que vamos a hacer para poder comprenderlo, pues, es graficar. Vamos a graficar siempre en nuestro diagrama. Ya les dije, el diagrama puede ser un círculo, mi diagrama puede ser un cuadrado, mi diagrama puede ser tantas figuras que puedo tener, no hay problema, pero siempre tiene que ser una figura cerrada, ¿sí? A y B, ahí lo tengo, lo estoy haciendo de colores para que puedan distinguir hasta dónde abarca B, hasta dónde es A. Muy bien, entonces vamos a poner, cuando nosotros hacemos diagrama, lo primero que tenemos que empezar por llenar es esta parte del medio, ese espacio donde comparten los dos. ¿Y qué pongo ahí? Pues los elementos que se repiten en los dos. El 1 no se repite, el 2 sí se repite, por lo tanto ese elemento voy poniendo al medio. El 3 no se repite, el 4 sí se repite, ese elemento nuevamente al medio. ¿Qué más? El 5 no se repite. El 6 sí se repite, es elemento al medio. El 7 no se repite. El 8 sí se repite, es elemento al medio. Ya no hay más elementos que se repiten, por lo tanto voy a ubicar en A los elementos que me sobraron. En este caso son el 1, el 3, el 5 y el 7. Y en B voy a ubicar al 10, 12 y 14. Ya he hecho mi gráfica, Basta con esta gráfica, yo voy a sacar todos los valores que me piden acá. Me dicen A unión B. ¿Qué es unión? Su propio nombre lo dice, ¿verdad? Unión es cuando vamos a unir, cuando vamos a juntar todos los elementos. Todos los elementos. Entonces, yo de mi gráfica siempre les recomiendo empezar por esta parte de acá, ¿sí? En orden para no olvidarnos. No importa el orden de los elementos. Yo puedo poner primero el 20, luego el 1, puedo poner el 7, luego el 2, puedo poner primero el 14, luego el 8. No importa el orden. Lo que importa es que todos los elementos tienen que estar presentes. Entonces, voy a empezar de acá, de la parte izquierda, con el 1, con el 3, con el 5 y con el 7. Ya terminé la parte de A, voy a continuar con lo que es el medio, elementos del medio, 2, ¿verdad? Ahí encontramos al 2, encontramos al 4, encontramos al 6 y encontramos al 8. Voy a pasar al otro lado, a la parte derecha, encontramos ahí los elementos de B, que son el 10, el 12 y el 14. Entonces, eso es la unión. Eso es la unión. Todos los elementos. Vuelvo a repetir, no importa el orden. No importa el orden. Lo que importa es que todos los elementos tienen que estar presentes. Ya hallé la unión. Voy a hallar la intersección. ¿Qué es intersección? La U hacia abajo. Pues eso se refiere a estos elementos que comparten mis conjuntos. Entonces, de mi gráfica yo saco que la intersección va a ser 2, 2, 4, 6 y 8. Eso es la intersección. Me piden A menos B. Quiere decir que al conjunto A, al que está de azul en mi gráfica, al que está de azul, lo voy a quitar todo el rojo. Todo el rojo. Todo. Imagínense que lo estamos sacando de ahí, sacando todo el rojo, entero el rojo, ¿ah? Todo el rojo. Entonces, lo único que los elementos que me van a quedar son el 1, el 3, el 5 y el 7, ¿verdad? Porque lo he sacado todo el rojo. Es decir, me voy a quedar con los elementos netamente que le pertenezcan a A, porque el 2, el 4, el 6 y el 8, esos elementos son compartidos. Cuando a mí me piden hallar la diferencia, la resta, me voy a quedar con los elementos netamente de mi conjunto, elementos que no comparten. Ahora me dicen B menos A, pues de reverso. Al rojo le voy a quitar todo el azul, lo sacamos todo el azul, todo A. Nos quedamos simplemente con 10, con 12 y 14.
¿verdad? Y con un solo problema hemos hallado pues las operaciones de nuestro conjunto. Unión, intersección y lo que es la diferencia, ¿verdad? Muy bien, entonces, esto estoy recordando nada más, ha sido nuestra clase pasada porque nuestro tema del día de hoy son los números naturales, números naturales. Cuando nosotros hablamos de los números naturales, pues son números quizás a diario que nosotros usamos, ¿verdad? A veces nos vamos por decir de compras, quiero comprar 2 kilos de arroz. Estoy mencionando ahí a los números. Quiero secar el arroz hoy día, voy a echar 2 tazas de agua. Estoy nombrando a los números, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los números naturales? Los números naturales, dice, expresan valores referentes a cosas enteras, es decir, algo exacto. Con los números naturales yo voy a decir, por decir, ahora somos 15 personas, ¿cierto? Estoy nombrando algo exacto. Yo tengo 5 dedos en una mano, algo exacto, ¿verdad? Entonces, esos son los números naturales. Se refieren, dice, a cosas enteras, no partidas. Los números naturales van de uno en uno. Siempre se inicia pues con el número 1, ¿verdad? Se inicia en este caso, dice desde el 0, en algunos casos lo toman desde el 0 y los números, pues en sí el 0 es el número que va a dividir, Cuando nosotros hablamos del 0, fíjense, cuando yo hago la ubicación de mis números naturales en mi recta numérica, esto es una recta numérica que está en forma horizontal, ¿sí? El 0 es el número que me va a dividir. Del 0 a la derecha están todos los números positivos y del 0 a la izquierda están todos los números negativos. Pero nosotros vamos a estudiar nada más la parte derecha, que son los números positivos y los números exactos. Estos son los números naturales. El 1, el 2, todos los números exactos, ¿ah? El 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Ustedes saben que los números no tienen fin. Nos vamos a ir hasta el más infinito, ¿sí? Porque los números no tienen fin. Entonces, esos son los números naturales. Solamente los números exactos. Por ahí se estarán preguntando, pero no solamente hay números exactos, porque también nosotros hemos escuchado hablar 2,5, 3,3, 1,8, ¿verdad? Hemos hablado, también hemos escuchado hablar de los números que están compuestos por 2 términos. Entonces, pero eso todavía no es nuestro trabajo, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora lo que vamos a estudiar y conocer muy bien es solamente los números naturales, aquellos números positivos y números exactos, ¿sí? Los números naturales siempre lo vamos a empezar contando desde el 1, porque imagínate si yo digo, ¿cuántos dedos tienes? Ah, pues voy a empezar 1, 2, 3, 4, 5. No puedo decir 0, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces siempre vamos a empezar para poder hallar las cantidades desde el 1. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Muy bien, entonces, los números naturales, pues nosotros lo vamos a representar simplemente con esta n, porque nosotros ya no va a haber necesidad de poder estar escribiendo números naturales, muy grande, ¿verdad? Entonces, basta con poner esta n que tiene de diferente que las demás n's, pues que tiene una n y tiene acá doble palito, se puede decir, ¿sí? Doble. Se dice que con uno de ellos se dice números, y con el otro palito pues se dice naturales. Entonces basta con nosotros poner esa n, eso ya se está refiriendo a lo que son los números naturales. Es el símbolo, la manera de representar a los números naturales, ¿sí? Entonces, números naturales, ¿qué son? Ya sabemos que son todos los números positivos y los números exactos. A los números naturales simplemente lo vamos a representar con esta n, ¿sí? Con la n mayúscula que tiene de particular los 2 palitos. Muy bien, pero obviamente no solamente es conocer a los números naturales, nosotros vamos a realizar las operaciones básicas con lo que son números naturales. Vamos a hacer la adición, que es la suma, la sustracción, que es la resta, la multiplicación y lo que es la división. Vamos a sumar, vamos a restar, vamos a multiplicar y vamos a dividir lo que son números naturales. Vamos a empezar con la primera operación, que es la adición. Suma.
¿verdad? ¿Qué es sumar? ¿Qué es sumar? Imagínense si yo tengo una cantidad, por decir, me dicen sumar. ¿Qué será sumar? Es cuando yo voy a agregar, ¿cierto? Voy a aumentar, voy a añadir algo más a lo que ya tengo, ¿verdad? Entonces acá les voy a presentar un pequeño concepto. Dice, imagínate que estás colocando manzanas en un stand. En uno pones 5 manzanas rojas y en el otro 4 manzanas verdes. ¿Cuántas manzanas pusiste en total? Entonces, para nosotros poder saber la cantidad, lo único que tenemos que hacer, pues, es contarlas, ¿verdad? Si tuve 5 rojas, le agregué 4 verdes, ¿cuántas habrán en total? Ah, pues ahora son 9 manzanas en total. Si las cuentas todas, verás que tienes 9 manzanas. Si tenemos 2 grupos de elementos y deseamos saber cuántos tenemos en total, lo que estaremos haciendo es unir los grupos. Es decir, vamos a juntarlos ya para saber el total, ¿verdad? Y contar los elementos del conjunto unión. A esa operación se le llama la suma. Es la suma. ¿Qué significa sumar? Dice, sumar pues significa unir, agregar a algo que nosotros ya tenemos, ¿cierto? A algo que nosotros ya tenemos. Entonces, si me dicen qué es sumar, pues es agregar, aumentar, añadir, unir, ¿verdad? Para al final nosotros poder contabilizar y saber cuántos hay ahora en total. Muy bien, cuando nosotros hablamos de la suma, pues como cada uno de nosotros tenemos nuestro nombre y nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, ¿verdad? Cada uno de estos términos también tienen sus nombres, porque yo no voy a decir, este número más este número, pues me da de resultado este número. No. Estos números, los dos de arriba, los que se van a sumar, en este caso, los que se va a operar, se les llama sumandos. Son los sumandos. Y esta crucecita, pues es el signo, ¿verdad? El que me indica que tengo que sumar. Y la respuesta se le llama suma total, es la suma. Entonces, cuando nos hablan de la operación de la adición, tenemos los sumandos y tenemos la suma. Sumandos son los números que se van a operar y la suma, pues, es el resultado que vamos a obtener. ¿Sí? Muy bien. Pero cuando nosotros hablamos de lo que es la adición, pues vamos a hablar también de sus propiedades. Vamos a ver netamente 4 propiedades de la adición fundamentales, ¿sí? Tenemos la propiedad de clausura, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la propiedad del elemento neutro, o también lo llaman propiedad modulativa, pero más se le conoce como el elemento neutro. Vamos a ver cada una de ellas en qué consiste. La propiedad de clausura, la primera propiedad nos dice, y es obvio, ¿verdad? Si nosotros sumamos 2 o más números naturales, el resultado tiene que ser otro número natural, ¿verdad? Porque si yo estoy sumando 2 números naturales, pues imagínense, la respuesta no me puede salir un número negativo. Si yo tengo el 5, que es un número natural, lo sumo más 2, ¿cuánto es? 5 más 2 es 7, ¿cierto? 5 es un número natural porque es un número positivo y exacto. El 2 es un número natural, positivo y exacto, y por ende, o obvio, como dicen, pues el resultado también tiene que ser otro número natural. Porque no me puede salir un 7,2, sería ilógico, o no me puede salir un menos 7, ¿verdad? Entonces son cosas que ya se sobreentienden. Si yo sumo 2 o más números naturales, el resultado tiene que ser otro número natural. Eso nos dice la primera propiedad. Eso nos dice la primera propiedad. Eso nos dice la primera propiedad. ¿Sí? Eso nos dice la primera propiedad, la propiedad de clausura. La suma de 2 o más números naturales es otro número natural. Se sobreentiende, ¿verdad? Si estoy sumando números naturales, obvio que el resultado tiene que ser otro número natural. Vamos con la segunda propiedad. ¿Qué nos dice la segunda propiedad? Se refiere a la propiedad conmutativa. Conmutativa, dice, el orden de los sumandos no altera la suma. Es decir, si yo sumo, por decir un ejemplo, a mí me dicen sumar 3 más 7,
este resultado va a ser 10. ¿Verdad? 3 más 7, el resultado es 10. Pero, ¿qué pasa si yo sumo 7 más 3? ¿Cambiará el resultado? No, el resultado sigue siendo lo mismo. Por eso me dice la propiedad conmutativa. El orden de los sumandos, sabemos que cada uno de estos se les llama sumandos, no importa el orden. Si tú haces la operación de adición, sin importar el orden, la respuesta sigue siendo lo mismo, no te va a cambiar. La respuesta sigue siendo lo mismo. Si a mí me dicen por decir 20 más 8, pues esto es 28. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo al 8 primero y luego lo pongo al 20? 8 más 20, pues sigue siendo igual, 28. No cambió el resultado, ¿verdad? Entonces, el orden de los sumandos no altera la suma, no cambia la respuesta. La tercera propiedad, ¿qué dice la tercera propiedad? Es la propiedad asociativa. La propiedad asociativa nos dice que la suma, es decir, si nosotros tenemos varios sumandos, varios números que se están sumando, recuerden que cuando yo hablo de sumandos se están refiriendo a los números que se van a operar, ¿sí? Vamos a hablar ya, vamos a conocerlos con sus verdaderos nombres. Entonces, si yo tengo varios sumandos, dice la propiedad asociativa, no importa cómo lo agrupemos, no importa la forma de cómo se agrupen estos sumandos, porque el resultado va a ser lo mismo, Supongamos que yo tengo un ejemplo, ¿sí? Tengo un ejemplo, a mí me dicen sumar 3 más 6 más 5. Supongamos que tengo 3 sumandos y me dicen sumar, pero aplicando la propiedad asociativa. Muy bien, digo. Primero quiero asociar, es decir, quiero juntar al 3 más 6. Y al 5, pues lo dejamos soltero y sin compromiso para allá. ¿Cierto? Vamos a sumar primero los paréntesis. 3 más 6 es 9. 9 más 5, pues 9 más 5 es 14. ¿Cierto? Ya no quiero agruparlo de esa forma. Ahora el que quiere estar soltero es el 3 más, lo quiero juntar, lo quiero unir a 6 más 5. Vamos a resolver 3 más 6 más 5 es 11. Y 3 más 11, pues eso es 14. Eso es 14. Ahora ya no quiere estar el 5 soltero y tampoco el 3 soltero. El que quiere estar soltero es el 6. Pues dejémosle soltero al 6. Y vamos a agrupar a 3 más 5. A 3 más 5. 6 más 3 más 5 es 8 y 8 más 6, 14. Fíjense, 14, 14, 14. Entonces, ¿qué me dice la propiedad asociativa? La propiedad asociativa dice, no importa de cómo agrupemos nuestros sumandos, no importa, porque el resultado va a seguir siendo lo mismo, no cambia el resultado. Y ahí está comprobado, ¿verdad? Primero lo hemos agrupado el 13 al 6, el 5 está pues solo. 9 más 5, 14. En la segunda forma lo hemos agrupado al 6 y al 5. Al 3 lo hemos dejado fuera, ¿cierto? 3 más 11, 14. En la tercera forma lo hemos agrupado al 3 y al 5. Al 6 lo hemos dejado fuera. 6 más 8, 14. En los 3 casos de formas diferentes de haber agrupado estos sumandos, el resultado, la suma, sigue siendo lo mismo. No cambió la respuesta, ¿verdad? No cambió la respuesta. 14, 14, 14. Eso nos dice la tercera propiedad, ¿sí? Y finalmente, la última propiedad que nosotros tenemos es la propiedad del elemento neutro. ¿Qué dice el elemento neutro? El elemento neutro dice que todo número sumado más 0, pues el resultado sigue siendo el mismo número.
¿verdad? Sigue siendo el mismo número. Si a mí me dicen sumar 3 más 0, es como el 0 que no existe ahí porque la respuesta sigue siendo 3. A mí me piden sumar 126 más 0, pues el 0 no cambia nada, ¿verdad? La respuesta sigue siendo 126. A mí me dan la operación de 1342 más 0, sumar, pues esto no cambia nada y esto es 1342. Entonces, se le llama elemento neutro. ¿Por qué? Porque no cambia. Nuestro número sigue siendo en el resultado. El número no cambió en nada. ¿Sí? Ya les voy adelantando, cuando nosotros hablamos de la multiplicación, por decir, a mí me piden multiplicar 3 por 0. En la multiplicación el elemento neutro no es el 0, porque 3 por 0, acá sí el 0 cambió, ¿verdad? Lo convirtió en 0. Pero si yo multiplico 3 por 1, el resultado sigue siendo el mismo número, 3. Entonces, cuando nosotros hablamos de la adición, en la adición el elemento neutro es el 0. Y en la multiplicación el elemento neutro es el 1. Se le dice elemento neutro porque el resultado sigue siendo el mismo número. No cambió a nuestro número que teníamos inicialmente. Sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es la adición. Es la suma. ¿Qué es sumar? Agregar, aumentar, añadir a algo que nosotros pues ya teníamos, ¿verdad? Al final para poder decir, pues ahora hay tanto en total, ¿cierto? Cuando hablamos de la adición, tenemos que hablar netamente de lo que son pues sus partes. Tenemos que nombrarlos así con sus nombres. Porque vuelvo a repetir, así como nosotros tenemos nuestro nombre, cada uno de ellos, de estos números también tienen su nombre. Entonces, son los sumandos y es la suma. Son los sumandos y es la suma. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la adición, pues vamos a hablar de los sumandos y vamos a hablar de la suma. En la adición vamos a ver 4 propiedades. 4 propiedades. Y me parece que ustedes en su examen también tienen ahí para que nombren propiedades incluso. Les dan un ejemplo y les están diciendo, pon el nombre de las propiedades, ¿verdad? Entonces, la primera propiedad es la propiedad de clausura. ¿Qué nos dice clausura? Si nosotros sumamos 2 o más números naturales, 2 o más números naturales, no solamente 2, me dice la propiedad, yo puedo sumar 3 más 6 más 7 o más números naturales, ¿verdad? ¿Cuánto sería? 3 más 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿cierto? Número natural y número natural. Si son 3 o más números naturales, pero si todo lo voy a sumar, obviamente que la respuesta tiene que ser otro número natural, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la propiedad de clausura. La adición de 2 o más números naturales, la suma de 2 o más números naturales, pues el resultado tiene que ser otro número natural. ¿Sí? Eso nos dice clausura. ¿Qué nos dice la propiedad conmutativa? El orden de los sumandos no altera la suma. No importa cómo ubiquemos nuestros números. Si yo pongo primero a tal, luego al segundo, o quizás lo volteo en la segunda operación, lo pongo primero al otro, no importa. La respuesta siempre tiene que ser lo mismo. Y si por ahí no les coincidió respuesta, es porque están fallando en alguna operación, ¿sí? Porque según la propiedad, todo tiene que cumplir. El orden de los sumandos no altera la suma. No altera la suma. ¿Qué nos dice la tercera? ¿Qué nos dice la tercera propiedad? ¿Qué nos dice la tercera propiedad? La tercera propiedad dice, no importa la forma de cómo nosotros agrupemos nuestros números, ¿sí? No importa la forma de cómo agrupemos nuestros números, porque el resultado va a seguir siendo lo mismo. Va a seguir siendo lo mismo. Ahora, quizás ustedes se están refiriendo solamente con 3 números. No solamente con 3 números. Yo puedo tener más números.
puedo tener más números, no importa la cantidad de números. Voy a hacer otro ejemplo para acá. Si yo por decir tuviera 2 más 6 más 4 más 1. Primero quiero agrupar el 2 más 6. Luego quiero agruparle el 4 más 1. ¿Verdad? 2 más 6, 8. 8 más 4 más 1, 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13. La respuesta, ¿cierto? Pero quizás ya no quiero agrupar el 2 con el 6, ahora quiero agrupar el 2 con el 1. Y también lo quiero agrupar, pues, el 6 con el 4. Ya. 2 más 1, 3, más 6 más 4, 10. Y 10 más 3, eso es 13. Quizás ya no quiero agruparlo el 2 con el 1, sino quiero agruparle el 2 con el 4. ¿Verdad? Y acá, pues, que me quedaría 6 con el 1, también agrupado. Estoy agrupando de diferentes formas, ¿cierto? 2 más 4 es 6 y 6 más 1 es 7 y 6 más 7, eso es 13. Entonces, esta propiedad me dice, no importa la forma de cómo tú agrupes esos números, el resultado tiene que seguir siendo lo mismo. Eso es la propiedad asociativa. Y finalmente, pues tenemos lo que es la propiedad del elemento neutro. Como vuelvo a repetir, se le llama neutro porque no cambia el número, Ese número sigue siendo igual en la respuesta, ¿sí? No cambia nuestro número. Por eso se le llama elemento neutro, porque es como si no existiera, simplemente está puesto de adorno ahí el 0, porque no va a variar absolutamente en nada el número que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen, ¿quién es el elemento neutro en la adición? Ah, pues en la adición el elemento neutro es el 0. Porque vuelvo a repetir, es muy diferente cuando nosotros vamos a hablar de la multiplicación, por decir, en la multiplicación, como ya les adelanté, el elemento neutro es el 1. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1 ahora no cambia el mismo número, ¿sí? Entonces, del elemento neutro, si yo tengo cualquier número, 310, por decir, sumado más 0, esto sigue la respuesta siendo 310. Sigue siendo 310. ¿Sí? Sigue siendo 310. Entonces, esto es la propiedad del elemento neutro. ¿Sí? Del elemento neutro. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la adición, de lo que es la suma, ustedes sabrán pues que es una operación básica, se le llama por eso, operaciones básicas de lo que son matemáticas, porque si nosotros sabemos sumar, restar, multiplicar, dividir, las 4 operaciones básicas correctamente, pues en sí matemática también es sencillo, porque siempre de cualquier problema, para nosotros obtener el resultado final, vamos a llegar a hacer operaciones. Cuando nosotros, por decir, hablamos de, en este caso, de la adición de la suma, a veces nos pueden complicar incluso, ¿verdad? Si a mí me dicen por decir sumar 2 más 22, un ejemplo, acá me ponen todavía 222 más 2, 2, 2, 2, va subiendo, si ustedes se dan cuenta, mi número, 2, 2, 2, 2, 2, ¿cierto? Más 2, 2, 2, 2, 2, 2, supongamos que sea, me piden sumar, ojo, fíjense, todo es adición, todo es la suma. Entonces, ¿qué me voy a poder sumar? Pues, ¿verdad? 2 más 22 serían 24. 222 más 24 serían, ¿cuánto? 246. 246 más 2222. Uy, ¿cuánto será? ¿Cierto? Entonces, claro que lo vamos a hacer sin calculadora, ¿verdad? Porque a veces meter a la calculadora todo y se nos hace más sencillo. Entonces, cuando ustedes ven ejercicio de este tipo, por decir,
Lo único que van a hacer es ordenarlo. Ordénenlo en forma de suma, en forma vertical, de arriba abajo. Acá yo tengo por decir el 2, acá el 2, ¿cierto? Estoy ordenando una suma normal. Acá tengo el 2 y para el 2 ya pues está por acá. Tengo 3 veces, ahora 4 veces el 2, 1, 2, 3 y 4 veces el 2 se viene para acá. Ahora tengo 5 veces el 2, 1, 2 por acá, otro por acá y otro 2 por acá. Y tengo 6 veces el 2 al final, ¿cierto? El 2, tengo el 2, 3, 4, 5 y 6 veces el 2, ¿cierto? Y puedo hacer una suma más sencilla, más fácil, ¿sí? Más fácil. Fíjense acá, yo puedo sumar primero esta columna de acá, 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, 10, 12. Es más, cuando ustedes tienen sumas, ojo, sumas, si yo tengo por decir 2 más 2 más 2 más 2, fíjense, voy a primero trabajar con esta cantidad, sumando cuánto es, 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8, ¿verdad? Es 8. Pero cuando nosotros trabajamos en matemática, la forma de poder trabajar lo más sencillamente la suma, la adición, ojo, de sumandos iguales, es decir, de números iguales, yo lo puedo decir más fácil, fíjense, ¿qué número se está sumando? El 2. Lo voy a multiplicar. ¿Cuántas veces se está sumando? 1, 2, 3, 4 por 4 y esto es 8, ¿verdad? Y es 8. 8, 8. ¿Qué pasa si a mí me dicen suma por decir 2 más 2 más 2 más y me ponen puntos suspensivos y acá me ponen más 2? Y fíjense, alguien por ahí me quiere hacer caer en matemática y me dice, esto se está sumando por decir 180 veces. Se está sumando el 2 180 veces. Imagínense, yo ponerme a sumar el 2 más 2 más 2 más 2 180 veces, no voy a terminar. Y si termino, pues voy a gastar mucho cuaderno, mucha tinta de lapicero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues digo, ¿qué número se está sumando? El 2. Lo voy a multiplicar. ¿Por cuántas veces se está sumando? Me dicen 180. Fácil. Fíjense lo que me reduce. 2 por 0, 0, 2 por 8, 16, 2 por 1, 2 y 1, 360. En un segundo he obtenido el resultado. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven sumandos iguales, sea la cantidad de veces que les se pueda repetir, simplemente multipliquen el número que se está sumando por la cantidad de veces que se está sumando. Entonces, retomando nuestro ejercicio, fíjense, yo digo, el 2 se está sumando para la primera columna, solamente para la primera columna. Lo voy a multiplicar. ¿Por cuántas veces se está sumando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 por 6. Pues 2 por 6 es 12, ¿verdad? Ponemos el 2 y llevamos 1 para el siguiente, porque es 12, ¿cierto? Es 12. Para el siguiente ya sigue siendo el 2. Voy a multiplicar por la cantidad de veces. 1, 2, 3, 4, 5. Pues 2 por 5. ¿Y 2 por 5 cuánto es? 10. Más 1 que hemos llevado, 11. Ponemos el 1 y llevamos 1, ¿cierto? Para el siguiente, el 2, lo voy a multiplicar por ¿cuántas veces? Por 4. 2 por 4. 2 por 4, esto es 8. Más 1 que hemos llevado, 9. Para el siguiente, pues ya no hay necesidad de multiplicar, ¿verdad? 2, 4, 6. No he llevado nada. Para el siguiente 4 y para el siguiente 2. Por lo tanto, la suma de esta operación sería, lo tenemos acá, 246.912, ¿verdad? Y se nos hace más sencillo, más fácil, en primer lugar, ordenarlo en forma vertical. Porque cuando nosotros vamos a trabajar adición, obviamente a mí ya no me van a dar, pues sumar por decir 32 más 12 por decir. Esto ya lo dejamos para primaria, ¿verdad? 2 más 2, esto es 4, 3 más 1 es 4. No, a nosotros ya nos van a poner ejercicios un poquito más porque estamos en otro nivel ya. ¿Sí? Entonces, de esa manera van a desarrollar ejercicios. Cuando usted, la cantidad de veces que sea, si todos son números iguales, lo que se están sumando, pues directamente el número que se suma, multiplíquenlo por la cantidad de veces. Pero alguien se estará preguntando, ¿y qué pasa si no son números iguales? ¿Cierto? ¿Y qué pasa si no son números iguales lo que se están sumando? A ver, voy a borrar para acá para poder trabajarlo.
Porque eso de la multiplicación, como ustedes se han dado cuenta, solamente funciona para cuando son sumandos iguales, es decir, números iguales los que se están sumando. Pero, ¿qué pasa cuando son números diferentes los que se están sumando? A mí, por decir, me dicen sumar. Un ejemplo, me dicen sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿sí? Y me ponen puntos suspensivos y primero me ponen hasta 20. Imagínense, bueno, 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15, 15 más 6, 21. Uy, imagínense, ¿verdad? Voy a perder tiempo. Voy a perder tiempo. Para cuando nosotros tenemos suma de este tipo, de sumandos diferentes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay una fórmula. La fórmula dice n por n más 1 dividido entre 2. Esto es para poder sumar números. ¿Qué es n? El último número. El último número. Entonces reemplazo en mi fórmula 20 por 20 más 1, 20 más 1, y todo esto dividido entre 2. ¿Sí? 20, paréntesis, 20 más 1 es 21, y todo esto dividido entre 2. Acá yo puedo simplificar, es decir, sacar mitad de 2 es 1, desapareció, y mitad de 20, esto es 10. Y lo único que tendría que hacer es multiplicar 10 por 21. 10 por 21. Y cuando multiplicamos por 10, por 100, por 1000, 1.000.000, etcétera, yo pongo el mismo número y simplemente le agrego la cantidad de ceros, 210. Entonces, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12 más 13, 14, 15, 16, 17 más 18 más 19 más 20. La suma de todo ello es 210. 210. ¿Verdad? Es 210. Si a mí me piden sumar 1 más 2 más 3 más 4, por decir, acá me ponen, no sé, hasta 1500, por decir. Fácil. De frente, 1500 por 1500 más 1, 1501. Ya lo pongo la suma y sumado y todo, ¿sí? 1501 siempre entre 2. Siempre entre 2. ¿Este 2 tiene mitad? Sí. ¿1500 tiene mitad? Sí. ¿Cuánto será mitad de 1500? 750. ¿Cierto? Y lo único que tengo que hacer para obtener mi resultado ahora es multiplicar 750 por 1501. Ya, pues y eso lo podemos hacer que, como quien recordándonos la tabla, ¿verdad? Por 750. Una multiplicación. Es más, el 0 nos olvidamos del 0. 5 por 1 es 5, 5 por 0 es 0, 5 por 5 es 25, va 2, 5 por 1, 5 y 2, 7. 7 por 1 es 7, 7 por 0, 0, 7 por 5, 35, 7 por 1, 7 y 3, 10. La respuesta sería 5, 7, 5, 12, he llevado 1 y 1. ¿Cierto? Entonces acá tendría 112.575, pero nos recuerden que nos olvidamos del 0, entonces lo agregamos el 0, ¿verdad? Lo agregamos el 0. 1.125.750. Eso sería la suma desde el 1 hasta el 1500. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a lo que es la adición de números naturales, suma de números naturales? Me parece que no, ¿verdad? Me parece que no. Este tema es súper sencillo. Entonces, la siguiente semana yo estoy culminando ya con lo que es el curso de matemática, con lo que son las siguientes operaciones que viene a ser la sustracción, que es la resta, la multiplicación y también lo que es la división, ¿sí? Si es que no hay dudas, no hay preguntas, yo con esto me estoy despidiendo, deseándoles que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana, que les vaya bien absolutamente en todo y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente sábado. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho. Chao. Chao, Miss. Nos vemos, nos vemos.